esta última semana, una palabra que el Señor me dio. Y, ok, señorita, no hay problema. Hay grabación en proceso, dice. Em, entonces, hay una palabra que el Señor me dio y que me gustaría compartirla con ustedes. Eh, bueno, y también comentarle un poquito de nuestra historia familiar. Yo soy oriundo de Coronel, para que me conozcan un poquito. Y estudié aquí en Concepción, ahí donde nos conocimos con Jorge Loreto. Y estuve un tiempo en España, después regresé a Santiago. Y de allí de Santiago el Señor me envió al sur. Yo digo me envió, pero em, fue la fuerza de los acontecimientos que finalmente laborales me llevaron allá. Pero el Señor por algo me llevó y allá conocí a mi esposa. Mi esposa es licanrayense. Em, y tenemos 2 hijos. Estuvimos viviendo un tiempo en Temuco. Ahí tuvimos 2 hijos y ahora viene el tercero en camino. Eh, el tercero se llamará Isaías, se llama, ya le llamamos, le decimos Isaías. Tiene 6 meses mi esposa, ya está confirmado que es un hombrecito y el Señor fue una experiencia bien, bien linda la que tuvimos con el aviso de su venida, de la venida de Isaías. Em, Brevemente se las comparto porque fue un testimonio bien lindo que vivimos. Cuando tuvimos a Isabel, a nuestra segunda hija, el doctor, unos días previos al parto de mi esposa, nos pregunta si era el momento ya de cerrar la fábrica. Mi esposa es joven, en ese tiempo creo que tenía como 31 recién, y yo 21, no, un poquito más. Entonces, em, el doctor nos pregunta eso y tuvimos la duda si cerrábamos fábrica. Ustedes saben, ¿cierto?, cómo está viviendo la actualidad. Todo se piensa esas cosas muy bien. Ya 2 hijos como que es harto, ¿no? Para eh, el índice per cápita de hijos. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar, y él dijo, denme la respuesta el día del parto. Me avisan cuando van a ser Isabel, y ahí ustedes me dicen si en ese momento cerramos o dejamos abierto. Y ese fin de semana previo al parto, nació un día lunes Isabel, y el fin de semana el Señor nos habló muy fuerte de nuestro corazón. Yo iba de viaje en el auto y me amonestó muy fuerte a que no era el momento de cerrar, de cerrar la fábrica, de cerrar la operación. Y llego a la casa, lo comparto con mi esposa y oramos al Señor. Y lo bonito fue que el Señor nos dio una palabra. Y nos dio una palabra en el libro de Isaías. Y por eso que nosotros dijimos, bueno, si viene hombrecito el que viene, entonces le vamos a llamar Isaías. Y el Señor nos habló en Isaías. Esto fue hace casi 4 años atrás. Isaías 66, verso 9, pero fue directo. Entonces la palabra del Señor dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Oh, entonces cuando leímos el texto estábamos orando, y estábamos orando por eso, y le pedíamos dirección al Señor por eso. Bueno, ante tamaña confirmación, lo único que pudimos decir, Señor, eh, no, obviamente no vamos a cerrar, y cuando tú quieras mandarnos otro hijo, que venga otro hijo. Así que ese hijo viene ahora en camino, y por tal motivo también se llamará Isaías, porque el Señor nos habló en esa palabra en aquella oportunidad. Entonces, gracias a Dios, el Señor ahora nos llamó a servirle en su misión. Estamos trabajando para que personas que quizás no están en nuestro país, están en países menos alcanzados por el Evangelio, puedan conocer su nombre. Y estamos trabajando en Santiago, en una organización misionera que se llama Operación Movilización, OM, que es muy conocida
quizás han escuchado el barco Logos, que estuvo hace poco en Lirquén. Es un barco que navega por todos los océanos llevando una biblioteca, entre comillas, flotante, pero donde adentro va un contingente de hermanos que llegan a los puertos y trabajan en la movilización de la iglesia. OM es la organización que tiene a cargo este barco, que es la que... eh, por eso es conocido, digamos, OM, pero lo que más se conoce del barco, pero OM realiza muchas más actividades en la capacitación, en la movilización de la iglesia, en el entrenamiento de misioneros, en proyectos con niños, con adolescentes, jóvenes. Entonces, el Señor nos llamó a servirles y estamos en eso y entre otras cosas igual sirviendo al Señor siempre es una gran alegría y bendición. Así que bueno, queridos hermanos, eso un poquito para que me conozcan y que podamos ahora conversar lo que quería compartir con ustedes. Está en el libro de Daniel, es una historia muy, muy conocida. Conocemos, ¿cierto?, a Daniel, él siempre es un ejemplo para las historias que le contamos a los niños. Por ejemplo, cuando Daniel fue la historia más conocida, ¿cierto? Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones y es una historia muy con muchos elementos pedagógicos que son muy compartidos y que gustan a los niños, así como ver el león y imaginarse esa historia. Entonces, Daniel, bueno, tiene muchas historias interesantes y profecías que escribió en el libro, pero hoy vamos a centrarnos en un pasaje que está en el libro, en el capítulo 2 de Daniel, apenas comenzar el libro. Es un capítulo extenso, entonces lo que hice fue ir haciendo un pequeño resumen o edité algunos versículos, los saqué para ir más directo en la lectura y llegar a donde quiero centrarme, ya casi al final del capítulo. Entonces voy a leer rápidamente. No sé si compartimos pantalla para ir mostrando la lectura. Sí, puedo compartir. Ya, voy a compartir pantalla para que vayan viendo ustedes lo mismo que yo. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 2, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, de Nabucodonosor. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Ya? Que era lógico, ¿no? O sea, el rey tuvo un sueño, por lo tanto los caldeos era como la élite sacerdotal de los babilonios. Entonces ellos estaban encargados como de la parte religiosa. Entonces ellos le dijeron que era lo lógico, dinos qué te soñaste y nosotros vamos a interpretar lo que te soñaste. ¿Mm? ¿Qué es lo que uno suele hacer, digamos, cuando las personas se sueñan sueños? Buscarle un sentido a eso. Lo interesante es lo que viene después, porque el rey le dice, el sueño lo olvidé, el versículo 5. El asunto lo olvidé, le dice, y si ustedes no me muestran lo que me soñé y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares o en basurales. Eso le quiere decir. Entonces es un asunto ya muy interesante. O sea, el rey, yo creo que ya el rey venía con cierta reticencia frente a este cuerpo religioso, a los caldeos o a los adivinos, a lo mejor ya lo encontraba medio
ya lo estaba encontrando medio chanta. Eso es lo que, en un lenguaje bien, bien técnico, eso es lo que me da la impresión, porque él dice, si ustedes no me resuelven lo que yo me soñé, cuestión que es muy imposible, ¿no? Humanamente es algo imposible. ¿Cómo yo voy a saber lo que otra persona se soñó? Y aparte de eso, se lo voy a interpretar. Que eso es una derivada ya un poco más sencilla. Una interpretación correcta es lo más complejo, una interpretación de Dios, ¿no? Pero hay gente que se lo pasa la vida interpretando esas cosas de sueño. Bueno, versículo 6 dice, y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiré favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces los caldeos, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, no hay, que pueda resolver el asunto del rey. Además de esto, un rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, o sea, lo que estás preguntando es algo inaudito. Esto no preguntaron a nadie, a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo antes. El 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a los sabios de Babilonia. Y el 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Ya? Ahí fueron a buscar a Daniel. Daniel, ellos ya habían sido llevados cautivos por parte de Babilonia, y por eso que Daniel estaba considerado dentro del cuerpo de sabios, porque tenían muy buena preparación junto con sus amigos. Entonces, vamos al 17. Se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, también conocidos por sus nombres ciertos babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Daniel se entera de que van a ser asesinados todos los sabios, los magos, los caldeos, los hechiceros y todo ese tipo de gente. Entonces él va donde sus amigos le dice, oye muchachos, aquí vamos a tener que doblar la rodilla, vamos a tener que pedir oración al Señor, porque si no oramos, hasta aquí nomás llegamos. Eso dijo Daniel a sus amigos. Así que a doblar la rodilla, muchachos, y a orar, porque el Señor tiene que dar una respuesta. Está igual que nosotros cuando empezamos a orar, ¿cierto? Y estamos muy afligidos al Señor. Necesitamos de su respuesta y de su concurso, y todos orando unidos en comunidad. El 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, producto de la oración de Daniel y sus amigos, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, la gloria de todo esto era para el Señor. Daniel estaba muy consciente que lo que había recibido venía de parte. Entonces, Daniel responde al rey y le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Ya? Ahí se lo deja claro. Mira, lo que tú quieres saber, nadie te lo puede revelar. Pero, y el pero que lo cambia todo, ¿no? Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 31. Tu rey veía hacia aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. ¿Qué es lo que fue? Una piedra. ¿Ya? Recuerden ese concepto. Una piedra desmenuzó a esta gran estatua. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras del verano y se los llevó el viento. O sea, a ese nivel lo que hizo esta piedra. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra, ahí dice, más la piedra, y lo puse en amarillo, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Esa piedra llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice. Entonces ya lo que ha hecho hasta ahí Daniel es decirle, ese es el sueño. Eso es lo que tú te soñaste. Ahora con la segunda patita, ¿no? Vamos ahora con la interpretación, versículo 36. La interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo ha dado? Dios a Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan, versículo 38, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿ya? La cabeza de oro de la estatua. Y después de ti se levantará otro reino, que era la pata, que venía después, el torso, y después de ti se levantará otro inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los dedos, de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Estamos cerrando aquí, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y vamos al 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, y esta es la piedra que decíamos recién, la piedra es esta, en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, que hablé en la estatua, le dijo Daniel, pero él permanecerá para siempre. Esa es la conclusión. Después sigue el capítulo, pero llegamos hasta ahí. Entonces, lo que le dice Daniel al profeta es que después de él, después del reino de Nabucodonosor, vendrían 4 reinos más. Después, históricamente, esto se entiende con los reinos, el reino persa, el reino griego y el reino de Roma, que es el último, el de hierro con barro. Y dice que ahí, en ese reino, iba a golpear una piedra y que esa piedra le iba a desmenuzar. Sabemos quién es esa piedra, ¿no? Sabemos quién es esa roca. Hay una profecía, una joven mujer, de pronto un ángel se le presenta. Y yo me imagino que ustedes conocerán esa historia. Cuando el ángel Gabriel le habla a María y le dice, ¿cierto? Y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero una de las cosas que me llama la atención es que le dice, este será grande, eso está en Lucas 1, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Se acuerdan lo que decía la profecía o el sueño de Daniel? Que el reino que iba a venir iba a durar para siempre, ese reino. Y
Gabriel, el ángel Gabriel, le está diciendo lo mismo a María acerca de Jesús. El reino de Jesús, el reino del que nacerá, en Lucas 1:33, dice que durará para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando Daniel está dando la interpretación de este sueño que tuvo Nabucodonosor, lo que estaba adelantando y lo que estaba profetizando era la venida del reino de nuestro Señor, la venida de nuestro Jesús, donde con él comienza un reinado eterno sobre la tierra. Y yo recuerdo la predicación de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan lo que decía Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo interesante de esta predicación es que Juan el Bautista le predica a los judíos, le predica a hebreos, y los llama a arrepentirse y a bautizarse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante porque el bautismo por el cual bautizaba a Juan el Bautista, yo no sé si alguna vez a ustedes se preguntaron cómo a Juan el Bautista se le ocurre empezar a bautizar. ¿De dónde nace esto de bautismo? Porque en el Antiguo Testamento no hay referencias al bautismo que hacía Juan el Bautista. No hay referencias. ¿En qué momento empiezan a bautizarse? Y esto lo comienzan a hacer los fariseos a modo, en el periodo intertestamentario, a modo de requisito religioso para gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces le decían, ustedes, si quieren ser judíos, van a tener que tener 3 requisitos: circuncidarse, obedecer la Torá, y van a tener que hacer una expresión pública de que ahora son y profesan la fe judía. Y esa expresión es que se bauticen en el agua. Cuando Juan el Bautista predica esto, lo que está rompiendo, el paradigma que está rompiendo, es que él se lo está diciendo a los mismos hebreos. Le está diciendo a ellos que se bauticen, no a los gentiles, no a los de afuera, le está diciendo a ellos. Y la reflexión que me trae esto a mi vida es que a veces nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Cristo, nos llama la atención y nos comportamos a veces como el pueblo judío, ¿no? Pensamos que no necesitamos de ese bautismo. No estoy hablando del bautismo físico, sino que ya por el hecho de ser parte de la iglesia, entonces ya pertenecemos a cierto grupo o cierta elite, y el propósito del Señor se cumple en nosotros como iglesia de Cristo y finaliza allí. Finaliza en el ciclo en que nosotros ya pertenecemos a la iglesia. Pero en realidad el propósito del Señor es para que su reino se extienda en el mundo gentil. El propósito del Señor no finaliza en su iglesia. El propósito del Señor es que su iglesia cumpla su misión y cumpla un propósito para que su reino se extienda en el mundo. Entonces, la visión que veía Daniel decía que esta piedra, ¿cierto?, que golpeaba la estatua,
cubría todo el mundo. Esta piedra cubría todo el mundo. Y los judíos eran muy herméticos en su fe. Y a veces nosotros como iglesia del Señor también somos muy herméticos cuando nuestra gran misión, hermanos, consiste en que nosotros proclamemos el Evangelio del Señor para que el reino y los valores del reino del Señor iluminen el mundo. Eso es lo que el Señor está haciendo y para esa tarea nos ha llamado como iglesia. Entonces, el fin de que nosotros hagamos comunidad y tengamos comunidad en Cristo no es para juntarnos solamente, ni buscar del Señor las bendiciones para nosotros, sino que el fin de que seamos comunidad es que como el Señor, a través de nosotros, va a bendecir a aquellos que aún no le conocen. Como el Señor, a través de nosotros, va a utilizarnos para que nosotros seamos un canal que pueda iluminar el mundo y la oscuridad. Por eso que el Señor nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas y a ser sal de la tierra. Esa es nuestra labor. Esos son los principios del reino del Señor. Pero a veces pensamos que el fin de la iglesia es encerrarnos en la iglesia, ¿no? Y el fin de la iglesia es salir afuera y pregonar su evangelio, pregonar su nombre, compartir la luz de Cristo con los que aún no le conocen. Recién veíamos un video tremendo de Santiago Benavides, ¿no? Tremendo. Dime dónde estás, creo que se llama. Dime dónde estás. Entonces uno ve ese video y uno dice, esto es demasiado para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Somos un grupo pequeño de hermanos, tenemos recursos muy limitados y el mundo tiene problemas muy grandes y nosotros soluciones muy pequeñas. Esa podría ser nuestro pensamiento. Entonces, como nuestras soluciones son muy pequeñas, mejor no proponemos nada. Me quedo con mis problemas que son más chicos y estos otros problemas los olvido y que otros se encarguen, ¿no? Pero el Señor nos ha dado a nosotros, la iglesia, la misión de ser un aporte en la solución de esos problemas. Ahora me acuerdo, Él les dijo a sus discípulos, y a veces nosotros como iglesia nos comportamos como esos discípulos, porque había una gran multitud, y la gran multitud era que tenían hambre, ¿se acuerdan? Entonces los discípulos le dijeron, mira, aunque trabajemos un año completo, esto no le vamos a dar comida a esta gente, mejor que se vayan. Y a veces nosotros como iglesia hacemos eso, ¿no? No, son tantos problemas. Veíamos el video, refugiados, guerra, adicciones, delincuencia, robo, un montón de problemas. Y nosotros, Señor, son muchos, mejor solucionemos mis problemas que yo tengo. Aquí, esos problemas, no, mejor no nos metamos ahí. Y el Señor nos dice, y les dijo a sus discípulos, ¿pero qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Y la pregunta que el Señor nos hace hoy día es, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos? 2 panes, o 3 panes y 2 peces. Y eran miles de personas. No importa, presentémosle al Señor eso. Porque Él se encarga
de traer la solución con lo que nosotros ponemos a sus pies. Entonces, hoy en día, queridos hermanos, el mundo nos plantea muchos problemas, pero nuestra misión como iglesia no está cumplida por el hecho de que nos congreguemos y nos reunamos. Esa no es nuestra misión. La misión de la iglesia no es juntarse. La misión que el Señor nos ha dado es ser luz en el mundo y sal de esta tierra. Ese es el reino del Señor. Y ese reino es eterno. Ese reino no ha terminado y no terminará jamás. El reino del Señor es su gobierno. Es cuando Él gobierna. Ese es el reino del Señor. Y ese reino no terminará jamás. Jesús está gobernando este mundo y lo quiere hacer a través de su iglesia. Lo quiere hacer a través de nosotros. La herramienta que el Señor utiliza es su iglesia. Son sus hijos. Somos su pueblo. Entonces, hermanos, la invitación que el Señor nos hace esta tarde y el recordatorio que nos hace es que su reino eterno no ha terminado, su reino durará para siempre. Y nosotros tenemos que vivir bajo ese principio, que el Señor, ese rey, nos ha encomendado servirle afuera, pregonar su evangelio, sanar a los enfermos, curar a los heridos, alimentar al necesitado. ¿Pero cómo? Con lo que esté a tu alcance. Con esos 5 panes y 3 peces. Es que hay 2 versiones de ese milagro. Se hizo 2 veces, entonces por eso se me enredan las cantidades. Una vez fue 5 panes y 2 peces, y la otra vez creo que fueron 3 peces y 4 panes y 3 peces. Pero yo sé que ustedes me entienden. Es lo poco. Eso es, de eso se trata. Es lo poquito que tú tienes, querido hermano, querida hermana. Eso ponlo a los pies de Cristo. Ponlo a sus pies y dile, Señor, yo quiero con esto servir a tu reino. Quiero servirte, Señor. Quiero vivir para ti, vivir para tu causa. A veces decimos, Señor, yo estoy dispuesto a morir por tu causa. Cuestión que son palabras mayores. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. La verdad es que la pregunta que yo podría hacer en esta tarde es, ¿estamos dispuestos a vivir por el Señor? Ni siquiera a morir por el Señor. Estamos dispuestos a vivir por el Señor. Entonces, a veces nosotros pensamos que el objetivo del Señor se ha cumplido cuando ya, y retomo un poco lo que decía adelante, el estar salvos nosotros. En realidad, ahí el propósito recién parte. Cuando tú has encontrado al Señor y el Señor te ha encontrado a ti, entonces ahí recién parte tu misión en esta tierra. Ahí recién parte tu propósito. Comienza tu propósito. Comienza el real propósito por el cual Dios te creó, que es que tú también seas parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Hay un concepto que está muy de moda hoy en día, y con esto cierro, queridos hermanos, esta conversación. Espero que se haya entendido lo que he dicho hasta aquí. Si no, reclámenle a Jorgito. Hay un concepto que está muy de moda y que se llama spoiler. ¿Les suena spoiler? En el cine. Por ejemplo, el spoiler es cuando uno anticipa el final de una película. Entonces, uno dice al final, no, si este personaje muere. Eso es un spoiler. El spoiler de adelantar el final. Y nosotros, hay un final
de esta historia, que quiero spoileársela hoy día a usted. Quiero spoilearles el final de la historia. Y el final está en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, lo voy a buscar porque no lo tenía abierto. Versículo 9. Entonces, este spoiler lo plantea el gran apóstol Juan. Y dice que él veía una vida. Y dice que él miró una gran multitud. Esta multitud era tan grande que nadie podía contar. Imagínense, él decía que nadie podía contar esa multitud. Y que en esa multitud veía de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos todos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y con palmas en las manos. Y dice el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el final, hermanos, de esta parte de la película, de la historia humana. Esta parte, esta gran película que el Señor diseñó, que se llama la creación. Esta parte de la historia humana termina allí, donde están los millares y millares y millares y millares de personas que han sido redimidas por Jesucristo, adorando su nombre de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, allí delante del trono de Dios. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo nosotros, allí a donde estamos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia, cómo podemos nosotros ser un aporte para que aquellos que aún no han conocido al Señor puedan conocerle, puedan ser iluminados por Cristo? Y el Señor dice, bueno, vas a tener que estudiar 5 años el seminario, después vas a tener que desarrollar esto y estos talentos, y después vas a tener que seguir estudiando, y después ahí vas a tener que compartir. No, no, el Señor te dice ahora, con lo que tienes, con lo que tienes, con esos poquitos panes y peces, déjamelos a mí, que yo con eso alimentaré a una multitud. Entonces, tenemos nosotros solamente la labor de obedecer al Señor, disponernos a sus pies, a su reinado, como siervos, como siervos de este rey, por el cual estamos dispuestos a vivir. Y si Dios así lo quiere, también a morir. Bueno, que Dios les bendiga, queridos. La gracia del Señor sea con todos. Ha sido una bendición compartir este ratito de conversación.